El arte es algo que nos hace realmente humanos, es una forma de entender, aprender y expresar el mundo, tanto el que nos rodea como el que llevamos dentro. Y sin duda, una de las formas más hermosas de representar eso es por medio de la plástica. Desde luego, todos quisiéramos pintar como los grandes maestros, un Da Vinci, un Rembrandt, un Goya, un Van Gogh, un Gauguin, un Degas, un Lautrec o un Durero. Pero para llegar a ese punto tenemos que recorrer un camino siguiendo un cierto orden. Y aunque en este preciso instante seguramente preferirías tomar tus pinceles y dejar escapar toda tu imaginación, espera solo un momento y descubriremos cómo usar todas esas herramientas. Desde cómo construir una composición, cómo trabajar la figura humana y desde luego cómo mejorar nuestro trazo. Porque para llegar lejos, primero tenemos que empezar con algo más sencillo, algo más básico, algo más esencial. Todo gran artista debe iniciar por lo básico. Así que retrocedamos un poco, volvamos al principio y precisamente eso veremos en este curso. Volvamos al principio, y precisamente eso veremos en este curso, los principios, los fundamentos, los puntos básicos y elementales del trazo, cómo trabajarlo, mejorarlo y pulirlo, y la figura humana, epicentro del dibujo y que se volverá nuestro punto de partida para la perspectiva, el claroscuro y el color en nuestro dibujo. Y todo acompañado por una serie de esquemas y explicaciones que complementarán a cada tema. Empezando así nuestro andar como dibujantes, y con ello también nuestro sendero de artistas. Así que dime, ¿me acompañas en esta increíble aventura llamada arte? El curso comprenderá los siguientes temas: conceptos básicos, donde veremos el trazo; el esquema humano, donde veremos nuestro primer esquema, el más elemental; movimiento, donde hablaremos de cómo se debe mover nuestro esquema humano; esquema humano básico, que será nuestro segundo esquema, un esquema más pulido y mucho más completo; figura humana femenina, figura humana infantil, nuestro primer esquema del rostro, también nuestros primeros esquemas de manos y pies; movimiento 2, donde veremos cómo se comportan las figuras en interacción, nuestros segundos esquemas de manos y pies y nuestro segundo esquema del rostro. Todo esto tiene como finalidad darnos las bases para nuestro dibujo, dándonos un trazo fluido, rápido y limpio, mientras aprendemos lo más elemental del dibujo artístico, que es, sin duda, la figura humana. Bienvenidos a nuestra primera clase gratuita. Recuerda que toda información la daremos en nuestro grupo de WhatsApp. Ahora sí empezamos. Como señalamos en la introducción y pueden ver en el temario, el curso comprenderá los puntos esenciales a la hora de dibujar, que a su vez nos servirán de base para el resto de temas. ¿Cuáles temas? Bueno, una vez concluyas este primer curso, podrás ver los siguientes temas en los que nos adentraremos, los cuales partirán de lo que estamos viendo aquí. Dicho esto, empecemos con lo más básico y elemental, aunque a veces también descuidado a la hora de dibujar: la soltura. Por soltura vamos a entender la línea, el trazo y hasta la forma en que sujetamos nuestro lápiz. También podemos verlo como la agilidad y fluidez que tenemos con el lápiz a la hora de trazar sobre el papel, la naturalidad con la que se desplaza sobre su lienzo nuestro lápiz. Ahora bien, la importancia de la soltura radica en el hecho de que es a partir de ella que se construye nuestro dibujo. Un buen trazo nos dará un dibujo que, aunque puede ser sencillo, estará bien hecho. Un mal trazo, en cambio, se traducirá en un dibujo deficiente, ya que su elemento constitutivo más básico, es decir, la línea, estará mal hecha. Hasta cierto punto, la línea puede parecer un tanto secundaria a la hora de realizar nuestro dibujo, y no precisamente porque no importe,
sino porque puede pensarse que la composición, el color o hasta la originalidad del trabajo a realizar ocultará los problemas que pueden existir con la línea. La cuestión es que una mala línea no se queda en una mala línea, sino que revela a su vez un trazo abotagado, tieso, entumecido, demasiado rígido. Defectos que se verán reflejados en lo que dibujemos. Me explico. Como hemos estado viendo en el ejemplo del video, nuestro primer dibujo es algo simple, pero tiene una línea más fluida, con mayor soltura, y por ende, transmite esa misma soltura al motivo dibujado, haciendo que esta chica se vea más expresiva en su movimiento, más natural. En cambio, nuestro segundo ejemplo presenta a una segunda chica diametralmente opuesta. Ese trazo entrecortado, que aquí estamos resaltando un poco más para hacerlo más evidente, no solo está haciendo ver sucio nuestro dibujo, sino que se traduce en un dibujo rígido, tieso, carente de vida y naturalidad. Podemos ver esto con mayor claridad en el pelo. Lo que debería ser un pelo fluido con movimiento, se ha vuelto un casco, un cuerpo tieso e inerte sobre la cabeza de nuestro personaje. Y esto mismo aplica a cualquier motivo que dibujemos. Ahora que hemos evidenciado lo importante que es desarrollar nuestra soltura, veamos una serie de ejercicios para hacerlo. Uno de los ejercicios más básicos para ir trabajando nuestra soltura es este trazo en espiral. Si descomponemos el trazo en sus elementos más básicos, encontraremos rectas y curvas. Y la figura donde mejor podemos empezar a trabajar esta curvatura del trazo es en el espiral, ya que nos permite repetir infinidad de veces este elemento, y por su uniformidad no resulta demasiado complicado hacerlo. Ahora bien, es importante hacer dos cosas aquí. Primero, mantener continuo nuestro espiral hasta finalizar el segmento de nuestro espacio de dibujo. Y segundo, mantenerlo uniforme, es decir, no vamos a trabajarlo muy pegado, muy junto al principio, para al final tenerlo demasiado separado. Si queremos empezar una espiral más o menos holgado, está bien, poco a poco lo iremos haciendo más estrecho, pero vamos a mantener su uniformidad en todo momento. Otra cosa importante es notar que no estamos recargando todo nuestro peso sobre el papel, sino que nuestra mano se puede mover con libertad. Esto es importante porque lo que estamos haciendo es usar todo el brazo para generar el movimiento y no solo nuestra muñeca. ¿Por qué? Porque limitar el movimiento de la mano a la muñeca nos da un rango de acción mucho más pequeño, y en líneas extensas que cubran una buena parte de nuestra hoja tendremos que reubicar nuestra mano un par de veces para poder completar el trazo, haciendo esto que, en última instancia, nuestra línea quede entrecortada y sigamos teniendo el mismo problema de soltura.
El movimiento debe complementarse entre muñeca y brazo, como podemos ver en el video, usando, para la mayoría de los casos, el movimiento del brazo en su totalidad, y dejando ese movimiento limitado de muñeca solo para los detalles pequeños, para esos espacios reducidos. Nuestro segundo ejercicio será la línea recta. Lo acabamos de decir, pero no está de más recordarlo. El trazo se descompone principalmente de rectas y curvas. Y si en el ejercicio anterior trabajamos las curvas, ahora veremos las rectas. La cosa es simple aquí. Vamos a realizar líneas lo más rectas posibles, de un extremo al otro de nuestra página. Pero recuerden, el movimiento con el que haremos nuestra línea tiene que ser del brazo, no de la muñeca. Porque, precisamente en este ejercicio en particular, para que nuestra línea sea lo más recta posible, el rango de alcance de la muñeca no alcanza. Pero, al realizarlo con todo el brazo, no solo podremos alcanzar la totalidad de la página, sino que mantendremos un trazo más constante. Finalmente, el último ejercicio que haremos será una secuencia en zigzag. La idea aquí es integrar en cierta medida los anteriores ejercicios, porque tenemos de base a la línea recta, pero cada quiebre en el zigzag nos obliga a romper, dando vuelta hacia el otro lado. Que si bien no es una curva como tal, sí es un quiebre con la línea recta. Desde luego, como vimos en los anteriores ejercicios, conforme vayamos dominando esto, debemos ir realizándolo de manera más uniforme y estrecha. Y de igual manera, el movimiento que generemos no debe estar limitado a la muñeca. Recuerda, tu mano puede estar apoyada en el papel, pero no estar pegada a él. No debes fijarla a tu lienzo, porque si no solo estarás limitando el alcance de tus movimientos. Y eso repercutirá directamente en nuestro trazo. Hay una estructura interna dentro de lo que dibujamos. A veces es muy visible, otras veces no tanto, pero siempre está presente. Es, por decirlo así, lo que le da integridad y consistencia al cuerpo. Sea este un edificio, un dinosaurio, y sí, desde luego, una persona también. Si bien la estructura está presente en todo, nosotros nos enfocaremos particularmente a la estructura en el cuerpo humano. Esto, para el curso en cuestión y sus futuras partes, es capital, ya que el dibujo artístico tiene como base, como epicentro,
como punto de fuga desde el cual se construye todo lo demás a la figura humana. Por eso, para nosotros dominar lo mejor posible la figura humana será la mayor prioridad. Y claro, no es que cuestiones como la perspectiva, como el color, como la composición no sean relevantes, sino que las vamos a abordar precisamente desde la figura humana. Pero revisemos rápidamente esto. Vamos a buscar la estructura de una serie de figuras. Ustedes pueden realizar algo similar, pero usando revistas, periódicos, folletos o cualquier tipo de impresión donde aparezcan personas. Sobre la imagen van a trazar lo que consideran que compone su estructura interna, lo que le da estabilidad a la figura. De momento, si es correcto o no su señalamiento, no importa. Lo que queremos hacer palpable es el hecho de que hay una estructura interna que le da cohesión y orden al resto del cuerpo. Precisamente eso es lo que estamos haciendo. En los ejemplos que estamos viendo, no nos estamos enfocando aún a construir una estructura perfecta, simplemente estamos señalándola. Comprendiendo que una figura posee una estructura interna. Ya que hemos logrado crear una imagen mental de que nuestro objeto a dibujar posee una estructura interna, pasemos a determinarla. Este paso previo era importante porque muchas veces solemos dibujar sin más ni más, sin boceto, sin una composición básica siquiera y desde luego sin una noción de una estructura interna. Desprendernos de esa mala praxis es importante para no continuar cometiendo ese error en nuestro proceder. Porque, precisamente, son una serie de errores y vicios a la hora de dibujar una de las principales razones para no progresar por más que sigamos practicando en nuestro dibujo. Retomando nuestro tema, de la figura humana hay muchos esquemas diferentes, y cada uno tiene sus pros y sus contras. En este caso, el esquema que nosotros usaremos es uno muy elemental y enfocado a la figura masculina, pero que tiene como gran ventaja que se va construyendo a partir de sí mismo como referencia. ¿Qué significa esto? Que a partir de cada elemento que le compone vamos consiguiendo las proporciones del resto del esquema, haciendo que siempre se mantenga constante y bien proporcionado nuestro esquema. El punto clave es que empezaremos desde la cabeza. Nuestra cabeza será la única parte del esquema que será arbitraria, es decir, nosotros decidimos qué tan grande o pequeña queremos que sea. No se preocupen si sus primeros esquemas quedan muy grandes o muy chicos, con la práctica irán calculando de una mejor manera la medida que tiene que tener su cabeza antes de iniciar con el resto de su cuerpo. Lo siguiente será determinar el tamaño del pecho. Obtendremos esta medida, como lo acabamos de decir, a partir de la primera que realizamos. En este caso, nuestro pecho será de largo de 3 cabezas. Es como si al lado de nuestra cabeza bocetásemos una más a cada extremo. Así obtendremos su largo. El resto del pecho solo repetirá esta medida, ya que si bien no tiene que ser milimétricamente exacto, nuestro pecho será un triángulo equilátero. Obteniendo esto, pasaremos a construir la zona pélvica. Esta será otro triángulo, pero más pequeño que el primero. Su tamaño será en relación al previo, de 2/3 partes de él. Y tanto
pecho como zona pélvica se conectarán en lo que vamos a denominar como ombligo. Una vez determinado esto, continuaremos con los brazos. Los brazos van a empezar desde los hombros, que situaremos a cada lado del pecho. Llegarán a la unión entre ambos triángulos, que será nuestro ombligo, convirtiéndose en sus codos. Y finalmente, terminarán un poco debajo de la zona pélvica. Ahora bien, ¿cómo sabremos qué tan debajo de la zona pélvica deben llegar? No hay problema, si se dan cuenta, nuestro brazo está compuesto por dos grandes segmentos que se encuentran entre sí en el codo. Precisamente, cada uno de estos segmentos que compone el brazo van a ser del mismo largo, y si ya obtuvimos el primero, el segundo será del mismo largo y terminará en la mano. Con la pierna haremos algo similar. Nuestra pierna se compondrá de dos segmentos del mismo tamaño, y la totalidad de la pierna será un tercio más larga de lo que fue la extensión del brazo, y partirá de la zona pélvica como los brazos lo hicieron del pecho. Recuerden, como con nuestros brazos, es importante ver que las rodillas en cada pierna se encuentran a la misma altura, manteniendo simetría entre ellas. Este esquema puede parecer demasiado simple, pero incluye en sí mismo todos los elementos que queremos empezar a trabajar, funcionando como una estructura interna y señalándonos dónde se encuentra cada parte del cuerpo. Pero sobre todo, y como comentamos al principio, su principal ventaja es que a partir de una primera medida vamos obteniendo el resto, sin importar qué tan grande o chico queramos hacer nuestro dibujo. No se preocupen, posteriormente veremos lo que pasa cuando a este esqueleto le revestimos de volumen y obtenemos un cuerpo más formado. Si ustedes dominan esto, todo lo demás será bastante más sencillo. Recuerden, tanto los ejercicios de soltura como este esquema humano son los puntos más básicos del dibujo. Mientras mayor sea su dominio, mejor será su dibujo todo. Así que practiquen esto una y otra vez. Este será, sin duda, el capítulo que más veces van a tener que volver a ver. Hágalo hasta tener claro todo lo que vimos y poder reproducir por ustedes mismos cada uno de los pasos para su elaboración. Y desde luego, para cualquier referencia, solo consulte los esquemas incluidos en este capítulo. Como dijimos en el anterior capítulo, es muy, pero muy importante practicarlo las veces que sea necesario para memorizar la construcción de nuestro esquema. Así que, si aún tienes dudas o problemas con el esquema anterior, regresa a él, no hay prisa. Y si ya lo tienes bien dominado, pasemos a este segundo esquema.
Este esquema es la evolución del anterior, una construcción volumétrica de ese primer esqueleto que trazamos. La idea es construir un cuerpo como tal encima de este esqueleto, no solo para darnos algo más realista, sino para ir delimitando de mejor forma las partes que componen el cuerpo, para que de esa forma y más adelante podamos ir trabajando cada una de ellas, cosa que no podemos hacer con este esqueleto. Es decir, aunque de manera confusa podríamos trabajar un tanto la perspectiva, pero cosas como la luz y la sombra serían imposibles de trabajar sobre este esquema elemental, y tampoco la interacción entre diferentes cuerpos sería posible realizarla de manera eficiente, ya que para una buena interacción entre los diferentes cuerpos se necesita del volumen del cuerpo que estos poseen. Y aunque una idea aproximada nos la podría dar este esqueleto, no nos va a servir para lograr la interacción realista que buscamos representar. Y bueno, eso no desacredita para nada nuestro primer esquema. No, pero tenemos que tener claro que su función es ser la base, el principio de este otro, y como en ese, aquí también tenemos que cuidar detalles importantes, como la simetría, fijarnos bien que nuestro cuerpo va coincidiendo, que tenemos a los codos a la misma altura y que coinciden con el ombligo, o que las manos llegan al mismo punto, a la misma altura. Y desde luego que las rodillas están bien alineadas entre sí. Pero con el volumen, la cuestión es que no se trata de rellenar ese esqueleto como sea. Eso solo echará a perder el trabajo que ya llevamos avanzado. Nuestro cuerpo debe seguir ciertos parámetros para alcanzar un volumen adecuado. Cuando dijimos que el primer esquema que trabajamos era de cierta forma nuestro esqueleto, ello no implica que vamos a llenarlo simplemente recubriéndolo. Tampoco significa que vamos a usar a manera de huesos cada segmento trazado y vamos a revestirle de carne igualitariamente a cada uno de sus lados. No. Si bien en ciertos segmentos podemos hacer algo semejante, como en los brazos por ejemplo, esto no va a ser así para todo el cuerpo, particularmente en las piernas, donde el volumen que tendremos será mucho mayor en una de las caras, en la cara interna. Recuerden, si en nuestros brazos sí podemos aplicar ese equilibrio en el volumen, usando a manera de referencia nuestro esquema como hueso, en la pierna no será así. Ahí el volumen será mucho mayor en la cara interna.
¿Y con el resto del cuerpo qué? Pues bien, con la cabeza no vamos a meternos de momento. Desde luego, eso no significa que no tengamos nada que tocarle, pero el rostro como tal es un tema que veremos más adelante, ya que no solo veremos un poco más de la forma del cráneo, sino también de los elementos que componen el rostro. Donde sí vamos a trabajar también es en el tórax. Este lo vamos a dividir en 3 áreas: pecho, cintura y zona pélvica. Empecemos con el pecho. El pecho comprenderá desde los hombros hasta poco debajo de los pectorales. Será el área más ancha de nuestro tórax, y particularmente aquí, en nuestro esquema masculino. Además del volumen que estamos imprimiendo a la hora de dibujarlo, tenemos que recordar siempre marcar lo que son los hombros. Si estos los dejamos como aparecen en el esquema elemental, simplemente quedarán muy planos, quedarán con una forma muy irreal. La siguiente área es la cintura. La cintura que nosotros trazaremos irá desde debajo de los pectorales hasta poco debajo del ombligo. Y en contraste al pecho, la cintura será el área más estrecha. Esto es bastante evidente en la figura femenina, pero incluso aquí, en el esquema masculino, será el área más pequeña, el área más estrecha. La última área será la zona pélvica o genital. Comprenderá desde debajo de la cintura hasta la altura genital y conectará directamente con las piernas. Esta área irá de menor a mayor, ampliándose conforme vamos bajando. Desde luego, al momento de pasar al esquema femenino, esto cambiará significativamente, pero eso ya lo repasaremos más adelante. Esto puede sentirse aún un poco confuso, pero no te preocupes, recuerda, puedes repasar las veces que sea necesario el video y apoyarte con los esquemas anexos. Y desde luego, no hay nada como practicar esto, para ir memorizando este segundo esquema. Es importante que, antes de pasar a este nuevo esquema, tengamos un buen dominio del previo, sobre todo, que tengamos bien memorizada la relación entre sus proporciones, porque si bien aquí usaremos otras proporciones, vamos a partir de estas primeras como referencia. Así que, si todavía no dominas bien las previas, repásalas un par de veces más antes de empezar con este capítulo. Ahora sí, pasemos a armar nuestro esquema femenino. Como siempre, empezaremos con la cabeza. Esta seguirá siendo nuestro punto de partida, pero ahora determinaremos el ancho de nuestro pecho a partir de 2 y no de 3 cabezas. Recordemos, al obtener la medida de uno de sus lados, las otras 2 serán iguales, ya que el pecho será construido con un triángulo equilátero. Para nuestra zona pélvica usaremos un segundo triángulo que podrá variar entre ser idéntico al que compone el pecho o un poco más grande, pero no más chico. Es importante tener eso bien claro. Si ambos triángulos son del mismo tamaño, nuestra figura no tendrá demasiada cadera, y si es ligeramente mayor, tendrá una figura más realista. Nosotros haremos lo segundo, dejando una figura estilizada para más adelante. Por lo que respecta a los brazos y las piernas, seguiremos los mismos parámetros que en nuestro esquema masculino, ya que como señalamos anteriormente, la diferencia central entre ambos esquemas radica en las proporciones del tórax, pero conserva el resto. Ahora bien, al transformar nuestro esquema elemental en un cuerpo con volumen, vamos a seguir casi las mismas pautas que en el esquema masculino. Recordemos que no vamos a tocar la cabeza de momento, y que para los brazos vamos a proporcionarle a nuestro dibujo el mismo volumen a cada lado de nuestro esqueleto. En eso vamos a emular al esquema anterior. El mayor cambio que tendremos será en el tórax y en la forma en que se conecta con las piernas. Si bien vamos a mantener la división del tronco en 3 segmentos, las proporciones de estos cambiarán. El pecho, o lo que en nuestro esquema pasado eran los pectorales,
va a ser un área más reducida y terminará a la altura debajo de los senos. El segundo segmento, la cintura, será un poco más largo, pero de igual manera será más estrecho. Estará más pegado al punto de conexión entre los triángulos que componen nuestro tórax, o lo que sería lo mismo al ombligo. Lo que en este caso en particular nos puede servir como referencia para definir qué tan estrecha queremos que sea la cintura. Finalmente, para el área genital vamos a realizarla algo más corta, pero más ancha. Vamos a aprovechar la forma en triángulo que tiene nuestro esquema elemental para intentar emular algo así, pero en forma redondeada. Y en nuestras piernas mantendremos un mayor equilibrio entre el volumen que aplicaremos a un lado y al otro de nuestro esqueleto, en lo que respecta a la altura del muslo. En lo referente al resto de la pierna, esta mantendrá las mismas proporciones a la hora de añadirle el volumen que ya habíamos visto en el esquema anterior. Ahora bien, es importante que al tener ambos esquemas, el femenino y el masculino, uno al lado del otro, podamos distinguir diferencias muy marcadas. Si bien, en un modelo más estilizado, ambas figuras empatan mucho más, dando un cierto aire andrógino, lo que queremos hacer aquí es hacer bien palpable cada género y sus características particulares. Por eso, cada esquema debe ser claramente diferenciable del otro. Recapitulemos las principales diferencias que deben mostrar. La estatura. Si bien iniciamos ambos con una cabeza, que es una medida arbitraria que nosotros ponemos, es el tamaño del pecho y la zona pélvica la que va determinando la altura que tendrá nuestra figura. Y aunque existen esquemas que consiguen su altura a partir de determinado número de cabezas, el esquema que empleamos al irse construyendo a sí mismo no nos obliga a llevar las cuentas de forma tan meticulosa, sin por ello perder las proporciones. La cintura. No solo se trata de que nuestra figura femenina tenga una cintura más estrecha respecto a la masculina, sino la forma que tenga. El quiebre que ésta debe presentar debe ser claro, porque si no, simplemente parecerá una figura más delgada, y no habrá una gran diferencia entre ambos esquemas. Recuerde lo que acabamos de comentar, para marcar más la cintura también nos valdremos de ensanchar las caderas, y para ello el volumen de la pierna a la altura del muslo también se verá aumentado en nuestro esquema femenino. Donde nuestro esquema no variará mayormente será en los brazos y en el resto de la pierna. Y recuerda, en nuestros esquemas debe apreciarse claramente sus diferencias para saber que los hemos realizado correctamente. Ya lo dijimos, pero no está de más hacerlo más palpable. Podemos variar radicalmente nuestro esquema femenino según acentuemos o no las caderas. Si en el esquema masculino el rasgo que más le define es el pecho, el tamaño de este, en el esquema femenino será precisamente las caderas lo que más le definirá. Si intentamos apegarnos a una forma más realista, tendremos un cuerpo con mayor cadera. Pero si lo que queremos es plasmar algo ligeramente estilizado o un cuerpo más joven, podemos disminuir un poco las caderas. Pero ojo, el límite al que podemos llegar sin deformar nuestra figura es una equidad entre pecho y cadera, pero nunca una cadera más pequeña que el pecho, porque entonces la figura ya no será femenina. De todos modos, siempre es bueno mantener un mayor volumen en la zona inferior que la superior cuando trabajamos este esquema. Finalmente, vamos a imprimirle algo de vida a nuestro esquema femenino por medio del movimiento. Como ya dijimos con nuestro esquema anterior,
De momento, nos mantendremos en un movimiento muy realista. Posteriormente, podremos intentar trabajar nuestras figuras en posiciones más extremas, pero en lo que nos familiarizamos con nuestros esquemas y vamos aprendiendo a darles movimiento, es mejor mantenernos en estos parámetros. La figura femenina tiene un aire más fluido, más ágil, capaz de conseguir posturas que a una figura masculina resultarían posibles, sí, pero más torpes e incómodas. Una excelente forma de adentrarse a muchas de estas posibilidades es documentarse visualmente. Revistas, pero también catálogos ofrecen un amplio repertorio de posiciones que precisamente buscan resaltar estas características. Desde luego, la figura femenina no está limitada a este rango de posibilidades. Pero dado que ya tenemos un marco referencial básico con el esquema anterior que podemos trasladar a este otro, esta es una forma de ampliarlo e imprimirle un carácter propio. Seguramente a estas alturas ya se habrán dado cuenta, una de las cosas que más acentúa la identidad de nuestro esquema es la forma en que se mueve. Dejando de lado cuestiones como identidad de género, cada uno de nuestros esquemas hace énfasis en determinados movimientos según su propia constitución. De tal modo que, por ejemplo, en la figura femenina tenemos un movimiento más marcado en la cintura, que no sería posible en el esquema masculino, simplemente porque ésta no tiene esa presencia en este esquema. Y detalles como este son lo que le dan más realismo al movimiento de nuestra figura. Ojo, no están condicionados en este sentido, pero sí son elementos que nos ayudarán a imprimirle más naturalidad y por ende más verosimilitud a lo que dibujemos. Una parte fundamental de que nuestro dibujo todo se vea bien y funcione bien es que su movimiento sea correcto. Para ello, vamos a enfocarnos en las articulaciones. Las articulaciones serán el eje central de nuestro movimiento, así que lo primero que haremos será ubicarlas. Sin duda, lo que son codos y rodillas serán inmediatamente consideradas, pero nuestro movimiento irá más allá de ellas. También tomaremos por articulaciones el cuello, la cintura, los tobillos, las muñecas y la conexión entre el fémur y la cadera, así como la conexión entre el húmero y la escápula, o lo que es lo mismo, donde nuestro brazo conecta con nuestro pecho.
El movimiento de nuestra figura estará dado por estos puntos en específico. Claro, en un movimiento más fino podríamos incluir las articulaciones de manos y pies y cada uno de sus dedos, o incluso segmentar aún más el movimiento en cada músculo. Pero, de momento, vamos a enfocarnos en un movimiento más general, y este reposa en estas articulaciones que acabamos de señalar. La cuestión aquí es que no todas las articulaciones se mueven de la misma manera, ni tienen el mismo rango de movimiento, y eso es lo que vamos a ver ahora. Los codos, en el caso de los brazos, se moverán flexionando hacia adentro y no hacia atrás, porque eso comprendería ya una lesión o un mal movimiento. Lo mismo pasa a las piernas con la rodilla, esta flexionará hacia adentro y no lo podrá hacer en sentido contrario. Cuando hablamos de la muñeca, en esta articulación tendremos un rango más amplio de movimiento, ya que ésta podrá rotar de manera completa, dándonos un movimiento circular amplio. Al pasar a la unión entre nuestro brazo y el pecho, o lo que podría equivaler a la cabeza del húmero, tendremos que nuestro movimiento será igual de amplio que la muñeca, y lo mismo pasa cuando hablamos de la pierna. Ahora bien, respecto al cuello y la cabeza tendremos un movimiento mucho más limitado, que solo irá de lado a lado, pero sin la posibilidad de ir más allá de los 180 grados como máximo. E incluso este rango, aunque posible, no será muy habitual por lo poco cómodo que puede resultar. Ahora bien, aunque limitado en este sentido, también podemos realizar un movimiento hacia arriba y hacia abajo de la cabeza, lo que amplía nuestro rango de movimiento. Aunque este, cuando mucho, alcanzará los 90 grados. Claro, en nuestro dibujo, con un esquema idealizado. En la vida real, este rango, así como el resto, pueden verse un tanto disminuidos. Finalmente, veamos una serie de ejemplos de estos movimientos.
Una excelente forma en la que puedes practicar todo esto es recurriendo a revistas, periódicos o fotografías como referencia, intentando imitar lo que estás viendo. De momento, ya que queremos mantenernos apegados a un movimiento más realista, no vamos a apelar ni a cómics ni a mangas. Más adelante, conforme vayamos dominando la forma de moverse de un cuerpo humano, podremos adelantarnos a ese terreno, pero ahora no es el momento indicado. De preferencia, parte de tu esquema elemental y después dale volumen a tu figura. Nosotros vamos a pasar directamente al cuerpo volumétrico para ahorrar algo de tiempo, pero mientras estás dominando estos esquemas es mejor que mantengas este orden, porque si hay algún error, algún pequeño problema en la forma en que has plasmado el movimiento, puedes corregirlo fácilmente en tu esquema elemental, pero será más complicado si ya has pasado a darle volumen. Otra alternativa que tienes para practicar esto es tomar alguna imagen de referencia, realizar tu propio dibujo, pero intentando hacerlo del mismo tamaño que la referencia. Aplicando los pasos que ya señalamos, empezando desde el esquema elemental para posteriormente darle volumen, y una vez lo hayas terminado, puedes encimarlo sobre la imagen original. Así podrás contrastar si lo has hecho bien o no. Desde luego, no será una calca precisa, esa no es la intención, pero sí poder comparar si están realizando el movimiento adecuado en cada articulación. Eso es lo que queremos revisar aquí. Una vez terminen su dibujo, solo deben pegarlo al original. Si el papel es muy oscuro o grueso, tal vez no se note mucho, pero siempre pueden apoyar ambas hojas sobre una ventana mientras la luz del día está presente, y les permitirá transparentar una imagen sobre la otra. Otra opción es usar una mesa de luz. De todos modos, la idea es solo contrastar si el movimiento que estamos imprimiéndole a nuestras articulaciones se asemeja al de la foto o impresión. Así que no necesitamos una gran transparencia. Con que sea ligeramente visible es más que suficiente para este ejercicio.